María Guadalupe Garibay Chávez, profesora investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas en la Universidad de Guadalajara, representante de este instituto ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. El 5 de junio es una fecha para celebrar y para de alguna manera reflexionar en el medio ambiente y todo aquello que de alguna manera es importante para nuestras vidas y de por qué es importante para nuestras vidas el medio ambiente y ese contacto con la naturaleza. Yo voy a hablar en este 5 de junio del 2020 ante una serie de circunstancias que nos han llevado a mantenernos en casa y a dejar de hacer una serie de actividades en forma cotidiana que realmente nos ha generado una reconsideración de lo que es este entorno del cual formamos parte y del medio ambiente en particular y ese contacto con la naturaleza tan necesario para nuestra salud, para nuestro bienestar y para nuestra vida en general. Muy pocas veces reflexionamos sobre esto y yo ahora con el tema que tiene este Día Mundial del Medio Ambiente, que es la hora de la naturaleza, donde se le está dando una gran importancia precisamente a la biodiversidad y donde se están haciendo algunos planteamientos en términos de lo que es esta epidemia que ahora ha tenido una serie de efectos importantes que es hasta el momento quizá lo peor que nos ha tocado vivir en términos de epidemias en el contexto mundial y que de alguna manera hay una relación de esta con aquellas alteraciones o daños que hemos estado haciendo de manera constante en nuestra vida cotidiana. El vínculo del cual voy a hablar en esta oportunidad realmente es algo que nos ha llevado a realizar una serie de investigaciones de cómo ese vínculo y ese contacto con la naturaleza y de manera particular en parques o áreas verdes tiene una estrecha relación con nuestra salud y de manera específica con la salud mental de las personas y que realmente se ha considerado como una estrategia importante el de pasar tiempo de visita, de actividades en parques y en estas áreas verdes porque realmente tiene grandes beneficios en nuestra salud y en la generación de estados de ánimo positivos. ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente nos han permitido y que nos generan una necesidad de reconectarnos con la naturaleza y que mucho de lo que vivimos en las ciudades, que no se vive necesariamente en las áreas rurales, lo vivimos de una manera diferente? Esta reconexión con la naturaleza pues realmente la tenemos que buscar, ya que en nuestras ciudades no necesariamente tenemos un gran jardín o tenemos la presencia de árboles o tenemos un parque cercano o un bosque cercano. Pero los que tienen esta condición pues realmente se pueden considerar personas privilegiadas en este sentido. El por qué se generan estos grandes beneficios en la salud tiene que ver relacionado con la presencia de esta vegetación, de estos árboles enormes que de alguna manera también le dan una condición de paisaje y este verdor. Tiene que ver mucho con el cómo percibimos esto en nuestro organismo, con una sensación que va generando cambios importantes que tiene que ver con relajación. El estar en ese contacto con la naturaleza, los aromas, las flores, la vegetación, los sonidos, entre ellos el del agua como uno de los más importantes, el de los aves, el del viento, realmente empieza a generar cambios importantes en nuestro organismo. Y esto es cuando estamos en una área verde, como un parque, como un bosque, que realmente se pueden considerar como sitios, como islas dentro de las ciudades que nos permiten como tener una mayor espacio para nosotros mismos, tener un control de lo que hacemos, tener una condición de seguridad, pero que lo percibimos como algo que nos permite estar en una condición, en un entorno bello, apacible, seguro, y que esto de alguna manera tiene que ver con los cambios que se dan no solamente a nivel de lo que percibimos, sino también los cambios fisiológicos.
Ustedes seguramente han sentido alguna vez cuando van a la naturaleza el cómo esos espacios, el de tener vistas hacia la naturaleza o cómo estos espacios que se consideran eh, como dinámicos, pero espacios donde todos podemos tener una gran condición de amplitud, de belleza escénica, de colores, de formas, de texturas, de temperatura, que realmente van a incidir en nuestro organismo generando aquellos cambios a nivel de algunas hormonas, y que eso tiene que ver también con el de ir generando estos cambios en nuestro eh, sistema nervioso, o estos cambios también que se dan a nivel de el flujo sanguíneo, a nivel de la respiración, y que vas creando como una condición que te va transportando o llevando a experimentar esos estados de ánimo positivos. Y esos estados de ánimo positivos tienen que ver con relajación, tiene que ver con felicidad, tiene que ver con sensaciones de paz, ¿sí? Y de recuperación o de restauración de la energía cuando estamos ya en una condición que es muy cotidiana, sometidos a condiciones de estrés, a condiciones de ansiedad, a condiciones de depresión, que de alguna manera van deteriorando nuestra condición de salud, y esto se convierten también en algunos casos, como la ansiedad o como el estrés, en factores de riesgo para generar cierto tipo de enfermedades. Entonces, un poco mi recomendación es que en este contacto que tiene uno con la naturaleza, o que puede tener con la naturaleza, la puedes generar desde diferentes formas. Si tú no puedes salir a un parque, si tú no tienes un parque cercano a tu vivienda, si no tienes esa condición, pues tú puedes en tu propio espacio ir generando como esas posibilidades de vínculos, donde no necesariamente nos llenemos de cemento, de asfalto, de un ambiente construido, sino que realmente nosotros podamos dejar espacios para dar vida, o sea, espacios donde podamos tener algún pequeño superficie dedicada a las plantas, dedicadas a crear hábitats específicos dentro de nuestro propio hogar, o ir también teniendo algunas plantas o algunos árboles, si esto nos lo permite nuestra vivienda, pues también donde podemos hacer o huertos específicos, o cultivar alguna hortaliza, o cultivar alguna planta, que de alguna manera esto también nos acerque de una manera distinta hacia esa naturaleza. Es decir, existen grandes beneficios que uno los puede experimentar y que están documentados o reconocidos, en donde precisamente el estar en ese contacto, en esa interacción, generando plantaciones, sembrando, cuidando las plantas, viéndolas crecer, eh, identificando la forma en que se van reproduciendo, o que se van también cambiando de colores según la estación en que van floreciendo, o en que van cambiando o de alguna manera tumbando sus hojas. Eso es parte también de no solo de una condición que podemos apreciar en términos de un beneficio al estar interactuando, al estar generando esta cercanía. Mucho de lo que nosotros también reconocemos es que si tú tienes una vista hacia un paisaje, hacia un árbol, hacia una vegetación, hacia que tú puedas escuchar las voces los sonidos, perdón, de la naturaleza, del viento, de las aves, el que veas en tu jardín cómo se acercan algunas especies de aves o de otros, o que crecen algunos insectos, pues realmente tú ahí vas a tener una condición de que, si realmente estás atento a esa situación, a esa circunstancia, tú valoras de una manera diferente la naturaleza y sabes que puedes convivir con esa naturaleza. Bueno, algunas de las cosas que de pronto hemos identificado como de manera errónea es cuando nosotros decimos
en nuestras casas o en esta ciudad, las hojas que caen de los árboles generalmente se identifican como basura. Una forma en que nosotros podemos tener una mejor visión o una mejor actuación en relación a estas hojas que no son basura es que podamos utilizarlas para mejorar el suelo al dejarlas como cobertura y aprovecharlas como tal, porque de alguna manera nos van a mantener la humedad y nos van a la hora de que se van descomponiendo esta materia orgánica, pues también van generando otras formas de vida y otras condiciones que permiten el crecimiento de otras especies y de otras plantas también, plantas, animales y vegetales. En una siguiente acción es cómo nosotros también dentro de nuestros propios espacios o dentro de las propias ciudades o lugares donde vivimos podemos dejar áreas específicas para que crezca la hierba y pastos. Estos pastos generalmente son muy importantes para alimentar a otras especies a través de sus floraciones, a través de sus semillas, y entonces hay animales que van a ir a alimentarse de estos. También son importantes en términos de hábitat, también al ser pastos que van a generar raíces para la cobertura de los suelos, para proteger los suelos, también es un elemento que hay que considerar. Otra forma también que podemos contribuir en nuestra propia actuación es que estos espacios que vamos de alguna manera definiendo en términos de un diseño de nuestro hogar, de nuestra ciudad, podamos dejar también espacios con suelos que de alguna manera no asfaltemos todo o que no llenemos de cemento todo, ya que estos lugares nos van a, o estas superficies en estas condiciones nos van a permitir que se infiltre el agua, que no escurra y que nos van a generar también algunos problemas de inundación, ya sea dentro de nuestros propios espacios donde vivimos o en la ciudad en el exterior de nuestra vivienda. Otra parte importante es la de cultivar plantas que atraen a otras especies, que pueden ser especies donde se atraen polinizadores o otras especies que se van a alimentar de ellas. Algunas de las que más conocemos, por ejemplo, son las mariposas, son las abejas, son las aves, como recurrentemente están visitando nuestros jardines, nuestros espacios donde crecen estas plantas. Y bueno, estas plantas, algunas de ellas son bastante conocidas, por ejemplo la sábila o la aloe vera, que lo conocemos, algunas otras que atraen mucho a las aves, es aquellas que tienen frutos, o también otras de las lavandas que también son muy atractivas para las abejas y que bueno, nos generan una parte importante de apoyo en esto. Algunas otras cosas que podemos señalar es de poner árboles o plantas a partir de considerar sus necesidades de espacio para su crecimiento y de cuidados. Generalmente en muchos lugares existen plantas que son abandonadas o que son poco cuidadas o después de un tiempo se cortan y se desechan, talándolas de una manera incluso que no es la más adecuada y que vamos perdiendo también árboles y otras plantas o vegetación que son importantes, no solamente desde el punto de vista de mantener una condición de vida como hábitat en esas especies, sino también porque le van a dar un lugar importante a la estética en nuestros espacios donde vivimos. Algunas otras cosas que podemos señalar es reducir la cantidad de basura que producimos al hacer consumos más responsables y más de menor cantidad de sobreproductos que vayan a generar
menores riesgos, pero también menor cantidad de basura. Y esto siempre es importante, una cosa que debemos leer las etiquetas y debemos de leer de qué están hechos estos productos y que de alguna manera vayamos también conociendo un poco más sobre los impactos y los riesgos que estos tienen, no solamente para los humanos, sino también para otras especies que acaban de alguna manera muertas por cantidad de basuras en algunos espacios donde se depositan estas. El caminar y algo que hemos casi perdido por tener una alta dependencia del vehículo, el caminar siempre es sano, y otra cosa que nos ayuda es a generar menos emisiones a la atmósfera, entonces debemos de contribuir también de esa forma al trasladarnos, no tener una dependencia total del vehículo. Algunas otras que podemos realizar es vigilar el bienestar animal o contribuir al bienestar animal, sobre todo de algunas mascotas que se adquieren en algunos hogares y que deben tener ciertos cuidados y atender ciertas necesidades, y que a veces estas distan mucho de ser seguras o de contribuir al bienestar de esos animales que se vuelven a veces tan importantes o tan con una relación bastante estrecha en las familias o en los hogares donde se encuentran. Otra cosa que podemos hacer es el hecho de no comprar especies que estén amenazadas o en peligro de extinción, que no compremos especies exóticas, porque eso de alguna manera está contribuyendo a un mercado ilegal, y que también representan algunos tipos de riesgos para las personas que cohabitan con ellas, ¿no? Y también de alguna manera esto contribuye a que algunas especies, por ejemplo como las aves, estén en cautiverio, cosa que va en contra de esa condición y necesidad de la misma. Por otro lado, una última cosa que valdría la pena reflexionar es el cómo nosotros debemos de tratar de promover, de asistir a sitios donde podamos estar en contacto con árboles, contacto con vegetación, contacto con sonidos como el viento, las aves, a través de poder de alguna manera generar en estos espacios una restauración de nuestra propia energía o de nuestras propias condiciones emocional o de nuestra propia condición de atención hacia algunos aspectos y de beneficio para la salud. Entonces, los parques se han convertido también en una estrategia importante de uso del tiempo libre, y que de alguna manera la estamos olvidando por generar mucha más actividad en espacios cerrados que no necesariamente son o ayudan a una condición de salud. Entonces, creo que este 5 de junio, pues de alguna manera yo los invito a que podamos cada uno de nosotros desde nuestro hogar, desde este aislamiento que seguramente nos ha llevado a reflexionar nuestros comportamientos y de cómo también este aislamiento lleva a reposicionarnos de una manera diferente con los demás, y entre los demás también está ese contacto con plantas, con animales, y que olvidemos que de alguna manera esa posibilidad que tenemos de contacto con la naturaleza siempre será de gran beneficio y de gran importancia para nuestra salud. Por ello yo los invito a pasar tiempo libre en cada oportunidad que tengamos y de hacer en nuestra agenda actividades al aire libre, actividades en contacto con la naturaleza, por los grandes beneficios que van a tener a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel de las relaciones e interacciones que establecemos con los demás. Entonces, los parques se convierten en un espacio fundamental para promover la salud y el bienestar de las poblaciones.